Bueno, soy Mauricio Acmentins, investigador del INECOA, del CONICET, acá en el Instituto de Ecorregiones Andinas, y miembro fundador de la iniciativa Canoa, que se estuvo mencionando bastante desde hoy temprano. Y vengo a presentarles nuestro programa de conservación de especies endémicas y amenazadas de ranas marsupiales de Argentina. Em, ¿No quiere pasar? Ahí está. Aunque parezca una obviedad, siempre que uno habla de ranas marsupiales, tiene que presentar y explicar qué son las ranas marsupiales. Si uno piensa en canguros y ranas, no tienen nada que ver. Y otra cuestión, uno cree que los anfibios, como su nombre lo dice, se caracterizan por este ciclo de vida bifásico de una larva de vida libre acuática y un adulto que puede ser acuático, semiacuático o terrestre, pero los anfibios se caracterizan por siempre hacer una excepción a la regla. Y en este caso es uno de los ensayos evolutivos más espectaculares que han tenido los anfibios para tratar de independizarse del agua para reproducirse. Y justamente su nombre de ranas marsupiales es porque las hembras de estas especies tienen una bolsa de piel en el dorso que se abre hacia posterior, que una vez fecundados los huevos por el macho, son introducidos los huevos dentro del saco dorsal de la hembra. Y acá hay dos variantes dentro de las ranas marsupiales para complicar más la cosa. Hay algunas especies que el desarrollo de los renacuajos se produce hasta un estado avanzado de desarrollo y después las hembras liberan estos renacuajos en cuerpos de agua temporarios donde continúan su crecimiento como cualquier renacuajo de vida libre hasta alcanzar la metamorfosis. Pero en especies como nuestra rana marsupial de Carilegua que mencionaba Marcos, ocurre que los renacuajos se desarrollan completamente dentro del saco de la hembra y hace poco se descubrió que una especie relacionada a nuestra rana marsupial se produce la transferencia de nutrientes entre el cuerpo de la hembra y los renacuajos en desarrollo, por lo cual podemos decir, entre paréntesis, que las hembras paren a las crías completamente formadas, a ranitas en miniatura. Hasta acá todo bien. En Argentina teníamos tres especies descriptas y endémicas de ranas marsupiales. Eran ranas relativamente nuevas para la ciencia, ya que se describieron a mitad de la década del 60 y principio de la década del 70. Y si bien no eran especies comunes o fáciles de ver, había un registro más o menos continuo que misteriosamente desaparece a principios de la década del 90, tanto que se menciona los 90 en estos días. Eh, y cuando empecé a trabajar en el 2008 con estas ranas marsupiales, con Marcos, estuvimos 2 años en campo buscándolas y no las encontrábamos. Para ante esto fuimos a las colecciones biológicas de los museos para saber qué había pasado. Y nos dimos con esto, que a partir entre el año 91 y 96, estas especies desaparecían de los registros y evaluando estos registros históricos mediante modelos probabilísticos, nos dimos cuenta que posiblemente habían sufrido una declinación catastrófica de sus poblaciones y eso explicaba por qué no la estábamos encontrando. Eh, entonces, bueno, ahí cuando empezamos a trabajar directamente en pos de la conservación de estas especies y voy a ir especie por especie contando qué estuvimos haciendo hasta el día de la fecha. La primera especie que les voy a presentar es la rana marsupial de la banderita. Esta especie está en peligro de extinción. Como su nombre común lo dice, es por la localidad donde se encontró el primer ejemplar, que es en el límite de las provincias de Catamarca y Tucumán, en el límite sur de lo que es la ecorregión de las Yungas. Esta especie lamentablemente había desaparecido en el año 1991, pero por fortuna, tanto nosotros como un colega encontramos casi al mismo tiempo renacuajos de esta especie en el año 2011, por lo cual la volvíamos a redescubrir después de 20 años, y la facilidad que tiene esta especie, como le contaba, que los renacuajos son mucho más fáciles de observar que los adultos, entonces fue lo que posibilitó el redescubrimiento de la especie. Una vez que redescubrimos la especie, lo primero que intentamos hacer fue evaluar cuáles eran las amenazas que estaban afectando a estas poblaciones redescubiertas y tan frágiles de esta especie. Una de las amenazas
que es emergente, que está cobrando relevancia en estos últimos años, son los incendios forestales. Las yungas son un sistema de bosques nublados que no evolucionaron con el fuego, no están adaptados a que se produzcan fuegos. Pero estos cambios climáticos abruptos que está sufriendo toda la región hacen que estos incendios forestales sean cada vez más frecuentes e intensos. Y después las principales amenazas que sufre la especie son la alteración de los hábitats reproductivos, tanto por desechos sólidos urbanos como por animales domésticos, que lo que están impidiendo es que los renacuajos lleguen a esta etapa, la etapa de metamorfosis. El problema de los renacuajos en los sitios reproductivos es que están presos, por decirlo, no se pueden ir a ningún lado y son extremadamente vulnerables. Entonces lo que identificamos fue la fase de vida en la cual estas especies están siendo más vulnerables a las amenazas. Para seguir complicando este asunto, Soledad ya explicó más o menos qué era la quitridiomicosis, esta enfermedad que afecta a los anfibios, y lamentablemente detectamos quitridiomicosis no solo por métodos genéticos, es decir, la presencia del agente que causa la enfermedad, sino que a partir de necropsia de ejemplares logramos afirmar que esta especie efectivamente se muere de hongoquitridio, lo cual le suma una nueva amenaza al preocupante estado de conservación de la especie. Pero bueno, no son todos pálidas. Lo que hemos hecho desde el año 2011, lo primero que hemos hecho, que no es una acción de conservación per se, pero es importantísimo, es del 2011 a la actualidad, lo que hemos hecho es tratar de ir casi todos los años para ver si estas especies se siguen reproduciendo en los mismos sitios que las encontramos y tratar de evaluar cuál es el estado de las poblaciones. Y en los años recientes empezamos a tomar datos ambientales como para tener un parámetro para evaluar cambios a futuro. Como les decía, habíamos redescubierto dos poblaciones, pero ninguna de estas poblaciones estaba efectivamente conservada. Seguían teniendo todos estos problemas de conservación y entre las dos poblaciones estaba el recientemente creado Parque Nacional Campo Los Alisos, hoy en día Parque Nacional Conquija, y uno de los primeros objetivos de conservación que nos planteamos fue tratar de encontrar esta especie en ese parque nacional. Los parques nacionales no protegen de todas las amenazas, pero sí la principal amenaza que es la pérdida y alteración del hábitat. No lo protegen lamentablemente de cuestiones como cambio climático o el hongo quitridio, pero tenerla dentro de un parque nacional es la mejor oportunidad que tiene una especie de subsistir. Y por suerte en el año 2013 logramos detectar esta especie en el Parque Aconquija. Otra cuestión que se planteó fue empezar a trabajar directamente sobre las amenazas o tratar de ayudar a a esta especie que sortee estas amenazas. Y con la gente de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Reserva Experimental Orcomolle, con un premio semilla del Amphibian Arc, pusimos este proyecto de conservación de la rana marsupial de la banderita, instalando un centro de cría e investigación ex situ y sobre todo una cuestión fundamental que es para la educación ambiental, porque cualquier especie amenazada no puede, ningún esfuerzo de conservación se puede mantener en el tiempo si no hay apoyo de la sociedad sobre las acciones que se están haciendo para salvar estas especies. Uno de los objetivos de este programa es la suplementación de poblaciones, en el cual lo que hacemos es sacar los renacuajos del campo apenas las hembras los depositan, llevarlos al laboratorio, criarlos hasta la etapa de metamorfosis, es decir, con esto ayudamos a bypassar la mayor parte de las amenazas, y después de un periodo de cuarentena y tratamiento preventivo contra la quitridiomicosis, los devolvemos a los sitios, digo los devolvemos, pero en realidad este trabajo lo hace la gente de Tucumán, a los mismos sitios donde los colectamos. Como les decía, también otra pata de este programa es la investigación en conservación. Lo que logramos, uno de los grandes éxitos que tuvo este programa fue desde renacuajos colectados en el campo, criarlos hasta la etapa adulta y lograr que estos adultos se reproduzcan por primera vez en cautiverio. Toda esta información es vital en el caso que necesitemos, ojalá no, pero si empeorar el estado de conservación de esta especie y necesitáramos tener poblaciones de respaldo en cautiverio, es tener toda la información necesaria para poder criarla y mantenerla. Y a su vez es una buena especie, si bien está en peligro de extinción, hay otras especies gastróticas que están mucho más amenazadas, entonces esto nos permite, toda esta información, ayudar a otras especies en caso de que lo necesiten. Y
siguiendo con esta cuestión, estos programas tienen que tener una vida limitada, es decir, son una rueda de auxilio hasta que la especie la podamos ayudar a que subsista en la naturaleza. En la Reserva Provincial Los Sosa, que es uno de los sitios donde más afecta, si bien es una reserva, pero tiene un largo historial de uso de las comunidades que viven dentro de la reserva y es un principal lugar turístico de la provincia de Tucumán. Es difícil controlar estas amenazas, pero una de las propuestas que se realizó en los últimos años, trabajando con la gente de ambiente de Tucumán y Vialidad Provincial, es establecer estos sitios reproductivos seguros para la especie. Empezamos con sitios reproductivos de gran tamaño y los chicos de Arcomolle el año pasado intentaron estos, los que se ven allá abajo, unos pequeños tachos de 200 litros enterrados en el suelo, que son extremadamente efectivos, los usan bastante las ranas. Y otra amenaza que no les mencioné, estos cambios climáticos extremos hacen, sobre todo las últimas sequías que fueron muy importantes, y el desfasaje en las lluvias hacen que los sitios reproductivos se sequen y se pierdan todos los renacuajos. Entonces, esto sería una bastante prometedor a futuro para poder ayudar a la especie. Siguiendo con las acciones de conservación sobre la rana marsupial de la banderita, en su localidad tipo, ahora que está protegida dentro del Parque Nacional Conquija, se seguían perdiendo año a año gran cantidad de renacuajos debido a obras viales de mantenimiento que hace Vialidad Nacional de la ruta que pasa por el Parque Nacional, por lo cual hicimos un taller institucional para hablar con la gente responsable de conservación de Vialidad Nacional y de parques nacionales para concientizar sobre la presencia de esta especie y sobre todo lograr que las tareas de mantenimiento programadas se hagan fuera de la época reproductiva de la especie y en caso de necesitar que todos los años, debido a las fuertes lluvias en la región, se necesitan hacer obras de mantenimiento, establecer un programa de rescate y relocalización de los renacuajos para evitar mortandades innecesarias. Esto fue una experiencia bastante satisfactoria. También trabajamos en estrecha colaboración con parques nacionales. Este proyecto lo encaró Martín Bullensen, que está por detrás, lo vamos a mencionar bastante en las charlas, con apoyo de Ruford. Capacitamos a los guardaparques para el monitoreo acústico pasivo. Estas especies de ranas marsupiales tienen hábitos de vida crípticos y es muy difícil de verlas en campo, pero es más fácil escucharlas. Entonces, los grabadores digitales automatizados son una buena herramienta de monitoreo para estas ranas. Entonces, bueno, brindamos esta capacitación a parques nacionales. Esto también nos ayuda a encontrar nuevas poblaciones dentro del Parque Conquija, lo cual es un excelente resultado. Y otro subproducto de este programa de monitoreo es obtener los sonidos de la naturaleza y los paisajes sonoros, que son una herramienta poderosísima de comunicación ambiental, excepto a personas que tengan discapacidad auditiva, pero también se puede lograr transmitirle lo que es el sonido a través de video subtitulado. Eh, es una buena herramienta para saber, para enseñar a la gente la importancia de los parques nacionales, las especies que conservan y los paisajes sonoros que conservan. Y el sonido es como un lenguaje universal, entonces es una importante herramienta. Este también lo encaró Martín. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir de la primera de las especies. Pasamos a la segunda de las especies de ranas marsupiales argentinas, que es la rana marsupial de Baritú. Esta especie también está en peligro de extinción. Eh, Como su nombre común lo indica, se la encuentra en el Parque Nacional Baritú, en la provincia de Salta, que es una de las áreas más prístinas y mejor conservadas de la selva de las yungas de Argentina. Pero lamentablemente esta especie también desde el año 1993 no había registros. Por fortuna, en el año 2018 logramos redescubrir esta especie después de 25 años sin registros y también tuvimos la posibilidad de registrar el canto. Voy a insistir mucho con la importancia del canto de las ranas marsupiales porque, como les decía, nos posibilita esto de poder monitorearlas a través de sus vocalizaciones y como los cantos son especies específicos, estamos seguros que la especie que estamos escuchando es realmente la rana marsupial, pero para saber eso primero tenés que escribir el canto. Entonces esta es una herramienta muy importante para poder monitorear estas especies. Gracias al apoyo de esta ONG alemana, que no la voy a pronunciar porque, para no, pero es Stiftung Artenschutz, mi hermano estudia alemán, me enseñó a pronunciarlo, nos facilitó fondos para empezar a establecer el primer programa de monitoreo
esta especie lamentablemente se tuvo que detener por la pandemia, debido a que para ir a Baritú tenés que salir de Argentina y entrar por Bolivia, y durante casi 2 años y medio estuvo cerrado el paso, y ahora por la cuestión económica actual no es imposible retomar este programa de monitoreo, pero por fortuna el año pasado los guardaparques nos reportaron que la especie se está reproduciendo, y esperamos que este año, en esta época, tener nuevos reportes de que esta única población redescubierta todavía persiste en la naturaleza. Lamentablemente, al igual que la rana marsupial de la banderita, esta especie estaría afectada por la quitridomicosis, lo cual le suma un nivel más de preocupación, si bien está en el área núcleo de conservación del Parque Nacional Baritú, que es la máxima categoría de protección ambiental que puede tener un área en Argentina, no está a salvo de todas estas amenazas. Y lo que estamos planteando con esta especie hasta el momento es monitorear esta población que descubrimos sin intervenirla, y tratar de buscar nuevas poblaciones para saber cuál es el estado actual de la especie, y recién ahí plantear acciones de conservación, es decir, no intervenir esta población porque sería muy frágil y la única que tenemos hasta el momento. Y bueno, y para cerrar, nuestra especie bandera de nuestro esfuerzo de conservación, con esta empezamos a trabajar con nuestro primer proyecto de conservación en el año 2013, que es la rana marsupial de Calilegua. Es una especie estrictamente endémica de la provincia de Jujuy. Si este video después lo ven las autoridades provinciales, estaría bueno que la declaren monumento provincial, inclusive monumento nacional, porque está dentro de un parque nacional, y es una especie, es un microendemismo de la provincia de Jujuy, no la van a encontrar en otro lugar, y solamente fue detectada para unas pocas localidades en las serranías de Calilegua. Como su nombre lo indica, el primer ejemplar conocido para la especie es del monolito que está en la salida del Parque Nacional Calilegua, en el límite oeste y superior. Y lamentablemente, esta especie desde el año 1996 no la encontramos en la naturaleza, y asociada a un evento de destrucción del hábitat, esta localidad que se ve ahí en la fotografía que está atrás mío, había sido monitoreada desde que se descubrió la especie por durante 30 años. Esto está justo en las afueras del Parque Nacional Calilegua, y por obras de mantenimiento vial se destruyó este hábitat reproductivo, y coincide con el último avistaje de la especie en el año 1996. Por suerte, antes de la desaparición de la especie, Marcos había hecho grabaciones del canto de la especie, lo cual nos permitió describir el canto, y es una herramienta fundamental en nuestro programa de búsqueda. Este programa de búsqueda, de vuelta, no puedes hacer nada para conservar una especie si todavía no sabes si está o no está. Entonces, es el paso fundamental para poder saber qué hacer. Este programa de búsqueda empezó en el año 2013 con el apoyo del Conservation Leadership Program. Mantener un programa de búsqueda durante tantos años es logísticamente, primero necesitas personas tremendamente obstinadas para no rendirse, y necesitas mucho esfuerzo logístico y sobre todo de plata para poder mantenerlo en el tiempo. Por suerte no ha sido continuo, pero casi continuo. Hemos recibido el apoyo de todas esas organizaciones. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos plata, estamos esperando obtener más subsidios para poder continuar nuestros esfuerzos de búsqueda, que se dividen en dos formas. La búsqueda activa, es decir, ir a los sitios de ocurrencia histórica de la especie en la época que se supone que se reproducían, para ver si podíamos detectar ejemplares, y mediante el monitoreo acústico pasivo, ahí lo tenemos a Martín en una pose de la Capilla Sixtina monitoreando uno de los grabadores. Hasta ahora no hemos tenido ningún éxito por ninguno de los dos métodos, pero no nos rendimos, esperando aquel día que en una de las grabaciones logremos descubrir a esta especie y saber que la trajimos me voy a poner poético, de la sombra de la extinción, porque como decimos en Canoa, siempre la extinción es para siempre, y por lo menos nosotros nos negamos a aceptar que esta especie única de la provincia de Jujuy desaparezca para siempre. Y bueno, como siempre decimos, la educación ambiental es fundamental para cualquier esfuerzo de conservación. Eh, Esto fue uno de los grandes logros que hemos tenido, que fue el Cristal la ranita marsupial, que es de la serie Amar de lo Nuestro, una serie de cuentos infantiles que usamos nosotros para hacer educación ambiental, que es una herramienta poderosísima, sobre todo para convencer a las futuras generaciones, porque nosotros no vamos a poder seguir buscándola por siempre, necesitamos que nuevas generaciones tomen la posta y sigan el esfuerzo de conservación. Bueno,
agradecer a todas estas instituciones que han posibilitado que estemos trabajando hasta el día de la fecha. Y si están interesados, ojalá en ser la próxima generación de buscadores de ranas marsupiales, contáctense con nosotros a través de nuestras redes en Canoa y entérense de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.